Hola Samantha, ¿qué más? David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Todo excelente. Con un poquito de Bueno, frío acá que ya es un poco tarde y te imaginarás el frío aquí en la capital de Bogotá. que me ¿Tú imagino, cómo aquí vas? estamos todo lo opuesto. Lo Aquí contrario. en Taiwán es completamente caluroso, entonces ya estamos en Sí, invierno, pero sigue habiendo calor. se nota, se nota. Estás allá en modo summer, ¿no? Oye, Sí, no, pero aquí es. En Taiwán no hay, ¿cómo se llama esto? Seasons, no hay temporadas. No, honestamente es como, yo soy de Guatemala, entonces como en Guatemala que solo tenemos como lluvia y verano, entonces es Ah, ok. similar aquí. Digamos, yo estoy en el sur, entonces el sur es más caluroso que el norte. Casi todo el año es verano aquí. Sí, Ah, vea, pues, eso sí es nuevo, sí, sí. genial. Samantha, yo te agradezco de nuevo por el tiempo acá que nos has prestado. Yo te conozco por las personas que se están conectando, ¿no? Entonces, a mí sí me gustaría que iniciáramos, que nos contaras un poquito sobre ti, de dónde eres, qué estudiaste, cuál fue la beca que ganaste, dónde estás, qué estás estudiando, por favor. Ok. Bueno, yo soy Samantha, soy de Guatemala. Estudié en Guatemala una ingeniería en mecatrónica y un máster en energías renovables. Estuve trabajando en Guatemala por 4 años. El último año trabajé en mercados energéticos, en un ingenio azucarero. Y pues ahora estoy en Taiwán estudiando una maestría en ingeniería eléctrica en sistemas de potencia. Súper, excelente, ingeniera. ¿Y cuál fue la beca que te ganaste? Me gané la beca de ICDF, que es el International Cooperation and Development Fund del gobierno de Taiwán. El gobierno de Taiwán tiene muchas becas distintas y va target a diferentes países. Entonces, una de estas es con los países que Taiwán tiene cooperación y con los que no. Entonces, hay becas disponibles para diferentes países de Centroamérica, Latinoamérica en general, Europa y África. Genial, excelente. Em, ¿Esta beca aplica para ciertas áreas del Sí. conocimiento? Bueno, ellos tienen un catálogo de becas disponibles, entonces no es que tú puedas escoger cualquier universidad en Taiwán para estudiar. Todos los programas que tiene ICDF en su catálogo de programas son programas en inglés. Y lo bueno, siento yo, y la ventaja es que son programas desde bachelor, maestría y doctorado. Ok, genial. Entonces, estamos hablando de una beca para diferentes áreas de estudio, diferentes niveles de estudio y también para personas de diferentes países. También en este caso sí nos está diciendo que esta específica sí es para programas en inglés, ¿verdad? Sí, los programas son totalmente en inglés. Súper. ¿Y nos puedes, por favor, contar qué te cubre la beca? La beca es bastante completa y generosa. Te cubre desde los vuelos aéreos para venir a Taiwán, para regresar a tu país luego que termines tu programa, temas del estipendio mensual para que tú vivas en Taiwán, es suficiente para que tú vivas tranquilo. Todos los pagos en la universidad, si tú tienes necesidad de libros, pues también lo puedes consultar con las personas de tu programa. Entonces, sí es un problema muy completo. Excelente, súper. Bueno, entonces ya saben, estamos hablando de una beca completa para estudiar en Taiwán, aplica para diferentes áreas, diferentes niveles, personas de diferentes países, es en inglés, entonces sí se va a necesitar el inglés. Alguien estaba preguntando ahí si se necesitaba el inglés, y sí. Em, y ahora me gustaría preguntarte cómo fue que llegaste a Taiwán, por qué decidiste aplicar a Taiwán. Em, no, sabes que incluso antes, me voy atrás porque me parece más interesante que nos digas por qué estudiar por fuera. ¿Qué fue lo que te Sí. motivó? Bueno, muchas cosas. Yo siempre había querido estudiar por fuera desde que tenía 15 años. O sea, tuve como esa espinita de querer irme a estudiar afuera por diferentes motivos. La primera, pues obviamente es el motivo académico y profesional, ¿verdad? Es importante como, no sé, ver otras cosas. Guatemala también no me ofrecía la oferta, digamos, para un posgrado
de lo que yo quería en Guatemala. Yo desde siempre me ha gustado mucho el área científica, entonces siempre sabía que yo quería estudiar algo relacionado con ciencia, ¿verdad? Entonces sabía que para estudiar algo más, digamos, afuera de Guatemala, la mejor opción pues era buscar algo en el extranjero. Y la segunda es porque también a mí me gusta mucho viajar y conocer nuevas culturas. Entonces, desde pequeña tuve también como esa curiosidad. Entonces, para mí eran dos cosas importantes en mi vida, ¿verdad? El tema académico y la segunda que, pues, conocer y explorar el mundo te abre la perspectiva de cómo vivís y de cómo ves las cosas. Entonces, esas eran mis principales motivaciones. Excelente, excelente. Y ahora sí, ¿cómo fue que llegaste a Taiwán? ¿No? Alguien ahorita nos comentaba, ¿cómo así? ¿Por qué estás por allá? No sé si era amigo tuyo o qué. Eh, No sé. pero sí, sí, porque empezaste a considerar Taiwán. Sí, Sí, bueno, para el momento de buscar becas, generalmente me pasó lo que nos pasa a la mayoría, ¿verdad? Que empezamos a ver, o la mayoría viene y piensa en Estados Unidos, Europa, en total. general. Sin embargo, después cuando ya yo decidí aplicar, porque yo te digo, desde los 15 años yo ya tenía las ganas de irme a estudiar afuera, y apliqué primero para un bachillerato internacional, llegué a la última etapa, pero no me la gané. Después apliqué para una beca en Guatemala y pues ahí me la gané y estudié en mi país y siempre estuve con lo mismo, quiero estudiar afuera, ¿verdad? Entonces, en los últimos años de universidad yo ya estaba viendo como ferias de becas, por ejemplo, donde te dan información de qué becas están disponibles. Lo principalmente que miras tú es Europa, ¿no? Entonces yo ya había visto como esta beca se mira buena, esta beca también me interesaría y eso se quedó en mi cabeza y nunca apliqué porque sentía que todavía me faltaba una, el tema del inglés y la otra, pues también como falta de confianza en uno mismo, de decir, mi perfil está bueno, porque tú primero pensás, una beca es para gente que de verdad sea exageradamente genio o muy buena en lo que hace y siento que todavía no estoy preparada para eso. Entonces, como en mi mente yo todavía no estoy lista, o sea, entonces me frenó por algunos años hasta que dije, no, me tengo que poner un target de cuándo empezar a aplicar. Entonces empecé por varios años a ir a ferias de becas. En Guatemala la secretaría, hay una secretaría que el gobierno que hace unas ferias de becas, las universidades también las empezaron a hacer, entonces yo empecé a asistir muchos años antes de aplicar a esas y ahí fue cuando me fui dando cuenta que las becas no están únicamente en los principales países de Europa, porque también hay países que a veces uno no piensa y uno dice, bueno, este país tiene buenas universidades también. Y ahí fue que descubrí que también Asia tenía buenas becas. Al momento de buscar becas para mí, empecé a ver qué era para mí importante, ¿verdad? Entonces, la primera, el programa que yo estaba buscando. La segunda, principalmente enfocarme en becas completas. Entonces, ¿qué países me ofrecen a mí becas completas? ¿Qué países tienen el programa que yo quiero? Y la otra es también como el estilo de vida del país o la ciudad en la que yo pudiera estudiar. Súper Entonces, importante. a veces uno no lo mira, ¿verdad? Uno mira como yo me quiero ir a estudiar aquí, pero bueno, tal vez el dinero que me da la beca a mí no me va a alcanzar, o tal vez la movilidad dentro del país es muy difícil, los costos de vida son más altos. Entonces, pues priorizar esas tres cosas para mí, ¿no? Entonces, cuando empecé a ver esas tres cosas y priorizar, me di cuenta que pues la oferta que yo tenía era un poco más grande y tal vez no solo enfocada en lo que vi primero. Entonces, ahí me di cuenta que pues Taiwán tenía becas muy generosas para guatemaltecos. No era únicamente la que yo me gané, sino que tenía varias ofertas. Entonces dije, pues me interesa también conocer un poco más. Entonces empecé a ver también, a explorar el tema de Asia, ¿por qué no? Y también me enfoqué en ver temas de cuáles son los rankings de ciertas universidades. Entonces, al momento de ver eso, pues las universidades en Asia están bastante bien rankeadas y a veces uno lo que piensa es que yo me quiero ir a una top universidad, pero lo que no sé es que tal vez no tienen una beca completa, que era una de las cosas que yo principalmente quería. O el programa, exactamente el programa que yo quería. Taiwán me lo ofrecía. Entonces, ICF tiene el catálogo de becas. Yo revisé las dos becas, me acuerdo en ese entonces que estaba ofreciendo el gobierno de Taiwán para guatemaltecos y vi que exactamente el programa que yo quería, la maestría enfocada en lo que a mí me interesaba, estaba dentro de ese catálogo de becas. La maestría era en inglés, que para mí también era un plus, porque pues como sabemos en Asia hay muchos idiomas distintos y por Total. ejemplo aprender chino ahora que estoy acá es complejo, o sea, lleva tiempo, no es que no se pueda, pero sí lleva más tiempo. Entonces dije, bueno, si me ofrecen la oportunidad de ya estudiar
la maestría en inglés, pues me parece genial. La otra cosa que te mencionaba era el tema de que me gusta mucho viajar y conocer muchas culturas. Y Asia es totalmente distinto o tenemos menos influencia en Latinoamérica de lo que hemos tenido en otros países. Entonces dije, me permite también ver eso distinto que tal vez yo no me imagino antes, ¿verdad? Y cuando vi el programa que tenía en esta universidad, me gustó mucho también la ciudad. Yo había escuchado de la ciudad porque yo trabajaba en un ingenio azucarero en Guatemala y el ingenio exportaba azúcar a Taiwán. Entonces, en algún momento ya había escuchado de la ciudad de Kaohsiung. Entonces dije, pues sé que es una ciudad algo grande. Tal vez tenía como una idea, más o menos, porque era una ciudad portera. Me puse a ver información, pues el sistema de, digamos, el costo de vida no era tan alto como en Taipei, por ejemplo. Era la segunda ciudad más grande de Taiwán y me ofrecía esos beneficios que yo quería. El campus es muy bonito, está a la orilla de la playa, estamos en una montaña y a mí me gusta mucho la naturaleza, entonces dije, pues tengo muchas de las cosas que a mí me gustan. Siento que este programa va enfocado en lo que yo quiero buscar. Y así fue que terminé aplicando a Taiwán. No apliqué únicamente a Taiwán, yo apliqué honestamente a 3 programas. Apliqué 2 en Europa y aquí en Taiwán. Súper. Apliqué a Fundación Carolina, no me llamaron y pues está bien. La segunda era que apliqué a un programa de energías renovables que era un convenio con varias universidades europeas y me aceptaron. Yo pensé que ese era el programa en el que no me iban a aceptar porque eran universidades en un ranking más grande y ahí digo con el tema de la confianza que es pues al final aplicar y pues eh, al que yo decía es el menos probable que me acepten, pues la universidad me aceptó. Me dieron beca del 10%, pero después cuando me dieron la beca de Taiwán era una beca completísima, me incluía todo. Entonces, pues siento que también es importante tener como el catálogo de lo que quiero abierto a muchas cosas. Entonces decidí que pues mi mejor opción en ese entonces era venirme a Taiwán. Qué súper, qué súper. Nos estás diciendo cosas bien importantes y es uno, bueno, esto viene hace rato, ¿no? Esto viene hace rato, hiciste algunos intentos que no se dieron, ¿no? Desde el bachillerato internacional y luego pues la beca de la Fundación Carolina. Entonces, aquí tenemos otro ejemplo de que no siempre se logra la primera. Entonces, si alguno de ustedes que nos está escuchando en estos momentos ya le han negado alguna admisión, ya saben que no hay que darse por vencidos, hay que encontrar algo que se ajuste a nuestro perfil y a lo que queremos. Y eso es mi segundo punto de lo que nos dices, que me parece bien importante y es ampliar ese espectro, ¿no? No quedarnos solo con un programa o una beca, sino en realidad buscar porque lo que hay son alternativas. Y también me gustó mucho lo que nos dijiste y es buscaste con base en lo que tú querías, ¿verdad? Sí. Bueno, revisaste rankings, pero también te diste cuenta que más que quizás la universidad más importante, querías que la beca fuera generosa, el tema de la vida para ti también era muy importante y viajar te gusta, entonces conocer otras culturas tan diferentes como las asiáticas era algo que tú considerabas. Bueno, entonces eso está muy bien, quizás a algunas personas les importa muchísimo el ranking de la universidad y eso también está bien, pero es importante entender qué es lo que yo valoro más y con base en eso filtrar la búsqueda. Entonces, súper. Y cómo te... Ah, bueno, antes de eso, estaban preguntando acá, no quiero no dejar eso sin responder. Y es, ¿esta beca te pide algún requisito de edad? Preguntaban por acá. No, honestamente creo que esto es una beca muy generosa porque no te da requisito de edad. Para los que sí te da un límite es para estudiar la licenciatura. Ahí sí tengo requisito de 20, no me acuerdo exactamente, pero creo que son como 24 años, el máximo para que tú empieces tu licenciatura. Del resto, no te da ninguna, pues como ningún límite de edad. Entonces es bastante Súper, bien. súper, excelente. ¿Y qué puntaje de inglés te piden? Aquí pregunta Sara. Depende de la universidad también. Hay sí días te pide tal vez un rango más bajo, pero va a depender de tu universidad al que tú quieras optar para que la universidad te admita. En el caso de mi programa, tú tienes que aplicar a la beca y a la universidad. Si la universidad no te admite, pues no hay beca. Y si te admite la universidad, pero el programa no, pues todavía tienes un chance de preguntar a la universidad si te puede dar beca.
esa fue otra cosa. Yo cuando apliqué este programa, la universidad también te da la opción de aplicar a que te exoneraran del pago del tuition fee. Entonces dije, bueno, si no me gano la beca de ICS, puedo solicitar al mismo tiempo a la universidad que me dé beca. Y también había una opción después, pues si querías al segundo semestre, para poder aplicar a que te dieran el dorm gratis. Entonces dije, bueno, me da la opción de eso. Y ahora el costo de vida en Taiwán es mucho más bajo que los países europeos, entonces pues mi chance de poder ir allá es más grande. Entonces, así fue que decidí esto. Entonces, en el tema del inglés, regresando, en mi universidad era de 72 puntos del TOEFL, que honestamente no es tan alto comparado con algunas universidades europeas, que también va a depender de el prestigio, lo que tiene la universidad, porque digamos, yo apliqué también al KTH en Suecia y el nivel de TOEFL que te pedía era bastante alto. Entonces, yo necesitaba un puntaje alto para poder aplicar a las dos. Entonces, para Taiwán, en mi universidad, por ejemplo, eran 72 puntos. 72 puntos. Ok, sí, no, no es muy alto, ¿sabes? No, No es muy alto. no, no. Eso alcanza a ser B2, sí. Sí, alcanza ese dedo. Sí, B2. Ok, Ujú. súper, 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 súper. Listos. Entonces ya saben, no hay requisitos de edad y pues el inglés varía dependiendo de la universidad. Y esto que nos estás diciendo también es importante y es que pues fue un proceso doble, ¿no? Tocó aplicar a la universidad por un lado y a la Y a la beca, beca. Sí. y a la beca por otro. Ujú. Ya vamos para allá, ya vamos a hablar Ujú. también de estos trámites. Em, pero antes de eso, sí quiero que nos cuentes un poquito de ese proceso que seguiste, ¿no? Y es, bueno, encontraste esas alternativas en España, creo que fue un programa de Erasmus Mundus el otro, y Taiwán. ¿Cómo fue el proceso de preparación y de aplicación? ¿Desde cuándo inició y cómo lo organizaste? Bueno, como te dije, había estado buscando becas por muchos años. No me había animado a aplicar, pero seguía como eso en mi cabeza, que voy a aplicar en algún momento de la vida. Entonces empecé también a querer preparar mi perfil por bastante tiempo. Y con esto me refiero a que no es únicamente el tema académico. Algunos programas, digamos, para becas, también te piden alguna otra cosa diferente, que tú seas como más involucrado en tu comunidad, por ejemplo. Si es un programa de cooperación internacional, para que la universidad también te tome como estudiante que has hecho cursos extra, que has participado en organizaciones, etcétera. Entonces, pues empecé a hacer eso. Dije, mi perfil académico creo que va bastante bien. Yo tuve antes de estas dos becas en Guatemala para estudiar mi bachillerato, high school, que me dio el gobierno de Guatemala, y otra que me dio una institución para estudiar mi licenciatura en una universidad en Guatemala. Entonces, digamos que en ese caso sentía que tenía pues un perfil que lleva un poco enfocado, pero eso no es lo único. Entonces, y que creo que también es importante mencionar, ¿verdad? Lo académico es importante, pero cómo tú des a conocer tu perfil a lo oferente es completamente diferente. Entonces, comencé a participar en tomar cursos en línea, por ejemplo, porque yo me gradué de ingeniería mecatrónica. Mi último año de carrera yo me di cuenta que a mí me gustaba el tema de la ingeniería eléctrica, que es un poco diferente. No totalmente separado, pero es distinto. Entonces dije, si me quiero ganar una beca, necesito empezar a hacer un perfil que vaya para allá. Entonces empecé a Total. tomar algunos cursos por ejemplo, energías renovables, que es lo que a mí me llama la atención y por eso fue que decidí moverme a este rubro. Tomé algunos cursos en línea. Cuando empecé a trabajar, tampoco era mi trabajo enfocado en eso, pero intenté después moverme eso y lo logré. Entonces me moví al tema de energía. Estuve trabajando ahí un año. También me involucré en una organización para mujeres en la ciencia y en el mundo del desarrollo, que es una organización internacional. Entonces, era también para difusión de ciencia, estuve en el grupo de cambio climático, entonces también enfocado en lo que yo quería. Me gustan las energías renovables, eso me apasiona y eso quiero. Entonces empecé a participar, empezamos a organizar foros y ahí conocí también a muchas personas que ya estaban estudiando en el extranjero, que creo que también es importante. En mi caso fue muy importante, porque yo tenía todavía algo de falta de confianza para poder aplicar. Y ahí conocí a ciertas mujeres que ya estaban estudiando afuera. Entonces, cuando yo me metí a esa organización, conocí también a gente que había ganado premios afuera. Entonces, yo me acuerdo que me contacté con alguien y tener un mentor o alguien que también te apoye, creo que es importante. En mi caso me ayudó mucho.
ellos también me revisaron mi postulación a becas, principalmente la carta de motivación, que creo que la vamos a hablar después, pero primero pues yo me metí también en esta institución. Apliqué también otro programa para poder ganarme una beca para una mentoría para mujeres en energía. Me la gané, que la dieron para mujeres centroamericanas. Entonces dije, bueno, ya voy más enfocada a lo que yo quiero y así. Y esto es un trabajo que te digo, no fue en un año. O sea, yo fui poco a poco haciendo ciertas cosas. Y la otra era el inglés. Sentía que mi inglés todavía no estaba bien. Yo no había hecho el TOEFL y me daba miedo porque dije, creo que mi inglés todavía está muy malo. Pero en mi trabajo me tocó también como, fue más forzado, siento también porque me tocó hablar en inglés, empecé a escribir en inglés y dije, bueno, es ahora nunca que yo hago ese examen, pues, porque si no, nunca voy a aplicar. Entonces, eso también hay que tomar en cuenta. Si te piden a ti algún, digamos, algún otro examen de matemáticas o algún examen estandarizado, que lo tienes que hacer con tiempo, porque el TOEFL, pues te tienes que preparar si aún tu nivel de inglés no está muy bueno y después esperar a que te den los resultados del examen. Entonces, la preparación para una aplicación de becas lleva tiempo y también Claro. es un esfuerzo grande. Entonces, no es solamente lleno los papeles y ya se van, pues, o sea, revisar un ensayo, revisar una carta de motivación. Para cada programa de becas el ensayo es distinto. Entonces, es bastante tiempo. Entonces, yo quise ir construyendo mi perfil poco a poco para decir, bueno, creo que ahora ya algún oferente tal vez puede decir mi perfil está más ideal al tipo de becas que yo quería. Excelente, excelente. Muy importante. Y también la parte, pues, extracurricular, ¿no? Estos grupos de los que fuiste parte, fuiste dirigiendo tu experiencia profesional hacia lo que querías. Entonces, muy buenos tips los que nos estás dando. Muy bien. Entonces, empiezas a preparar tu perfil en años, ¿no? Y dices, bueno, ya empiezo el inglés, voy poco a poco en lo que me hacía falta, ¿no? Te preparas para el inglés y decides aplicar a estas convocatorias. ¿Cuál es, ya una vez habiendo tenido ese perfil, cuál fue ese proceso ya de la parte técnica como tal para, en tu proceso, ¿no? No solo de Taiwán, sino también de estos otros programas, a cuáles aplicaste primero, y cómo fue el proceso de aplicación. Ok, el proceso de aplicación casi fue todo al mismo tiempo, porque varias convocatorias se abren al mismo tiempo. Los programas de becas, pues los programas, los semestres, digamos, en Europa y aquí en Asia, empezaban casi que al mismo tiempo. Entonces, las aplicaciones eran todas al mismo tiempo. El primero que apliqué fue a Taiwán, que fue el que abrió primero, y fue el que más papelería me pedía. Y esto era porque esto se trabaja con una Secretaría de Gobierno en Guatemala y ellos me pedían más información que la que ICDF en general pedía. Pero si yo no tenía el aval de esa institución, mi papelería no entraba, digamos, al proceso. Entonces, todo el tema de ir a solicitar las certificaciones de estudio, que te las apostillaran, por ejemplo, que también lleva tiempo. Entonces yo empecé al mismo tiempo. En el proceso, por ejemplo, hay un listado de cosas que te piden. Entonces dije, bueno, la papelería es lo primero que tengo que cumplir. El TOEFL, bueno, hay que hacer la cita para tener el examen. Tenía que ir a apostillar mis documentos. Bueno, ya los apostillé. Ahora me están pidiendo cartas de recomendación. Las cartas de recomendación, yo también había estado en alguna charla para becas que se hacía aquí en Guatemala y te decían que las cartas de recomendación tienes que ser muy selectivo a quien se las pide. Alguien que te conozca, no necesariamente a alguien que esté en un puesto muy grande en tu trabajo o en tu universidad, alguien que sí pueda decir, digamos, o dar ciertos ejemplos de por qué tu perfil es bueno. Entonces, pues empezar a pedir esas cartas de recomendación a quienes, ¿verdad? Entonces, y quienes estén dispuestos a darte una carta más que diga, sí, es un buen estudiante y recomiendo que den la beca. Entonces, pues pensar bien también a quién se las pide. Empezar a hacer los ensayos y las cartas de motivación, que eso es un proceso de ida y venida, ¿no? Retroalimentación y vuelves y las haces, y vuelves y las haces. Entonces, sí fue largo, la mayoría de las becas en temas de la papelería académica que te pedían era honestamente la misma, pero algunos que te pedían, haz un video. En vez de un ensayo completo, te piden contesta ciertas preguntas. Ajá. Entonces te tienes que sentar a hacer.
un ensayo por aplicación, por ejemplo. Entonces, eso lo estuve haciendo de enero a marzo para las 3 convocatorias que hice y pues de ahí es esperar a ver si te llaman para alguna otra entrevista o algo más. Qué duro, qué duro. Y creo que ese es el gran reto de varias personas. Y es que yo hoy estaba precisamente subiendo unas historias de que, oye, hay muchas becas abiertas y cada vez abren más, ¿no? Entonces, siento que se vuelve un reto el organizarse para aplicar a las diferentes convocatorias que, como tú dices, son muy diferentes, ¿no? Sí. Hay unas que piden preguntas, otras que piden videos. Entonces, siento que eso es un reto importante y es ahí donde algunas personas cometen errores cruzando cables, ¿no? O piensan que esta aplicación les va a servir para todo, ¿no? Pero siempre hay que adaptarlo y bueno, ¿tú cómo lo hiciste? ¿Cómo superaste ese reto de organización? No sé, algún tip que nos puedas dar. Sí, pues yo me basé en las deadlines de cada aplicación. Entonces, la que primero se cerraba era la que tenía que terminar primero. Entonces, eso fue. Entonces, yo me acuerdo que la primera que cerró, creo que fue la de Suecia. Entonces, pues esa le tenía que dar prioridad. Y esa me pedía ensayo y video. Entonces, tenía que dedicarme ¿Te más a pedían hacer qué? eso. ¿Te pedían qué? Ensayo y un ensayo y un video. Ok, Entonces, pues esa le di prioridad. De ahí creo que se cerraba Taiwán y por último dejé Fundación Carolina. Entonces, así fue que fui organizándome y algunas, la mayoría te piden ya los papeles como los de siempre, ¿no? Los mismos. En el caso de Taiwán sí me pedía postillado para todo y las otras becas no. Entonces, no en ese momento, pues. Entonces ellos te lo pedían desde el inicio. Entonces dije, bueno, lo saco y pues esto me va a servir para todo. total. Entonces, apostillé, traducí los títulos. Eso también lleva tiempo, ¿no? Eso lo hice primero, el TOEFL también, que me iba a servir para 2 de las aplicaciones, y de ahí ya me quedaba con lo que era específico de cada uno. Entonces, primero saqué lo común, de ahí me fui, ¿cuál cerra primero? En esa me enfoco, y de ahí me voy con la siguiente. Qué buen tip, qué buen tip, qué buen tip. Súper, sí. Sí, es lo que yo también recomiendo, ¿no? Que prioricemos, una vez ya tenemos las que me importan, ¿no? Eso es Sí. clave, hay priorizar por fechas. Súper. Y, y entonces ya en la parte de aplicación, ¿qué crees que es lo que, ahorita que va a abrir esta beca, ¿no? ¿Qué crees que los oferentes están buscando? Principalmente, y creo que eso es en general, están muy enfocados también a los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, si tú logras también enfocar lo que vas a poner en tu ensayo, cómo va tu perfil, a algo similar a eso, creo que también es un plus. Y lo siguiente, dependiendo de la beca, en el caso de Taiwán, por ejemplo, no te pide regresar a tu país, pero hay algunos que sí, entonces no vas a poner en el ensayo, yo lo que quiero es seguir, no sé, Claro, estudiando o claro. ir a trabajar afuera, ¿no? Eso va a depender de qué oferente sea. En este caso creo que es eso y que tengas muy claro por qué es que querés estudiar lo que querés estudiar y en el caso de Taiwán, puedo hablar en el tema de ingeniería, es también que tú tal vez podrás de una vez hablar un poco más de qué te gustaría investigar. Aquí hay un foco mucho en eso, entonces tal vez no tener una idea clara, pero decir como, bueno, quiero estudiar esa maestría porque tal y tal cosa y porque también mi research lo querría hacer en esta área. Que eso creo que da como más claridad en el momento de tu aplicación, no solo a la beca, sino que a la universidad, para que te acepten. Súper, súper. Qué buenos consejos, qué buenos consejos. Y aquí, entonces, creo que es importante volver a resaltar esa diferencia, ¿no? Que son dos procesos diferentes. Sí. Y como nos dijiste que lo de Taiwán fue primero, me imagino, ¿aplicaste al tiempo? O sea, ¿hiciste las aplicaciones en paralelo o primero tenías que ser aceptada por la universidad para poder aplicar la beca? No, eran Ok, paralelas. Y en el caso de mi universidad, se cerraba primero la aplicación de ICDF antes que la de mi universidad. Entonces, pues tenía que terminar todo al tiempo que la de ICDF cerrara, porque pues tú tienes que adjuntar un PDF que te saca al final de que a qué universidad aplicaste, bla, bla. Entonces, pues era al cierre de ICDF y no al cierre de las aceptaciones de mi universidad.
Ah, ok, 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 clave, Ujú. clave, clave. Organizarse también en esas fechas, ¿no? Sí, son Y, muchas y- fechas, entonces creo que sí hay que tener mucho cuidado, porque si te pasa una, no es como que tú puedas mandar un correo, ay, mira, disculpe, se me pasó hoy. No, pues, o sea, no lo mandaste a claro, tiempo, no lo mandaste a tiempo, ya estás afuera de la convocatoria. total. Aquí Sara está preguntando cuántos tiempos se tardó la universidad en responder tu solicitud. La universidad se tardó 2 meses. 2 meses. Después de ¿Y dos, la beca? la beca se tardó más. Entonces, creo que cuando estás esperando eso de que tengan resultados también es bastante estresante, porque a Claro. veces no lleva mucho tiempo y no te dan información. Entonces, la beca, por ejemplo, todavía, la universidad solo era de que subías tu papelería y te decían si te aceptaban o no. En mi universidad, cada universidad es diferente y sé que hay gente que la entrevista. Pero para el tema de ICDF, ahí sí me entrevistaron. Entonces la entrevista de ICDF fue, digamos, a mitad del proceso. La universidad me aceptó y de ahí todavía necesitabas que te dieran la aceptación de la beca. Entonces, Ok, eh, pero me imagino que fue al principio como, uy, bueno, ya, primer paso, universidad, check, sí, ¿no? sí, 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 sí. Ok, ok, genial, genial, genial. Entonces, recapitulando para los que se están conectando, importante tener diferentes alternativas, empezarse a preparar con tiempo y también ya en la parte técnica, priorizar, ¿no? las convocatorias que se vencen primero, mirar cuáles son los documentos que todas me piden, ir preparando todo con anticipación para que no me coja tarde. Creo que esos son tips muy, muy aterrizados que nos está dando Samantha. Em, y ya entonces entrando un poco ya más en esos detalles de aplicación, ¿qué te pido? ¿Cuáles fueron los documentos exactos que te pidió Taiwán? Sí, Sí, bueno, me pidieron el título de la universidad de, pues de licenciatura. El título tenía que estar apostillado por el Ministerio de Educación y por el Ministerio de Relaciones Exteriores de mi país, el transcript de mis notas, perfecto. el acta de graduación también apostillada, Ok. la O sea, información del TOEFL. el diploma y el acta, te pidieron las dos Sí, cosas. sí, Ok. pero hay que tener cuidado porque, digamos, eso era lo que me pedía ICDF y me pedía Guatemala para aplicar. Entonces, puede que la embajada, pues, o como la oficina de Taiwán en ciertos países pida cosas distintas. Pero Per- perdón, es que esto que nos está diciendo es clave, no, no lo había resaltado, pero sí, tengan en cuenta que esta beca se puede dirigir a través de una oficina de sus sí, países. Sí, sí. eso no, Entonces, cada no lo oficina habíamos. también tiene, pero son requisitos generales. Entonces, pues, Ajá. el título, tus notas, apostilladas, ambas, las cartas de recomendación también, el documento del TOEFL. Esos son los documentos principales que te piden. Y pues ya si te piden algo extra, será tu embajada o la oficina en tu país la que te solicite algo distinto. Ok, súper, súper, súper. Em, en la carta de motivación dijiste, ¿no? Sí, si te piden carta de Carta motivación. de motivación, perfecto. Ujú. Algún requisito particular de la carta? No, no te ¿Alguna piden un pregunta? requisito. No, no hay preguntas. Solo es abierta. Y en el caso de ICDF, que también te pide una pregunta al momento de llenar la aplicación, en la página de ICDF, te piden contestar una pregunta. No es un ensayo como tal y te dan pocas palabras. Entonces ahí hay que ser bastante eh, estratégico en ¿Concreto? qué sí, en qué contestar y te dicen cómo lo que vas a estudiar va a ayudar a tu país. ¿Por qué? Porque esa es cooperación internacional. Entonces, aunque la beca no te obliga a regresar a tu país, pues el foco es preparar a la gente para que tú vayas, regreses a tu país y pues allá tú generes desarrollo con lo que estás estudiando. Entonces, esa pregunta creo que también es importante. Súper, súper, súper. Excelente. Estaba acá yo chequeando la página web. Voy a compartirles mientras para como aterrizar un poco Ujú. lo que estábamos viendo. Incluso acá, sí, ahí está la página web ICDF, ¿listos? .org. Y ahí pueden ustedes chequear diferentes. Ahí está, digamos, información sobre la beca, sobre el proceso de aplicación. Voy a compartirles ya luego, después de la historia, como los enlaces para que revisen directamente.
ustedes esto que estamos hablando ya, digamos, pues de la fuente principal, ¿no? Que eso siempre es importante. Genial. Y Samantha, qué fue lo más difícil para ti de este proceso? Ajá. Siento que manejar el estrés, porque tienes mucho que hacer. Yo estaba al mismo tiempo trabajando, entonces pues trabajando a tiempo completo y terminando una maestría en Guatemala. Entonces fue bastante estresante, entonces creo que desde ese momento como ser más organizada ayuda, porque no te niego que algunas cosas me quedaban a última hora, entonces yo estaba como que las necesito terminar ya, necesito que me las den ahorita. Entonces, y tener paciencia. Creo que también a veces aceptar el fracaso es difícil para todos y pues no necesariamente al primer intento me va a salir, no al primer programa que yo quería, puede ser la oportunidad que yo obtenga. Si no es este año, puede que sea el siguiente y el siguiente y el siguiente y pues al final es un proceso en el que pues no es seguro, pero mientras más vayas construyendo tu perfil, pues tienes más oportunidades de obtener la beca. Claro, claro, hay formas que uno puede acelerarlo y ampliar esos chances, ¿no? Como decías tú, Ujú. el tema de la mentoría, tú fuiste a varias charlas, ¿no? Hablaste con varias personas, creo que eso ayudó un montón, ¿sí? Hablar con personas que ya han logrado eso que tú has logrado, eh, y tener diferentes alternativas, creo que eso es clave, ¿no? Siento que cuando tarda más en el tiempo, cuando uno se enamora de una sola opción, Sí, ¿sí? Porque cuando definitivamente. uno se enamora de una sola opción, uno solo aplica esa opción, como no tiene Ujú, más, si le dicen que no, ahí sí, espérese otro año, ¿no? ujú. Pero si uno hace como tú hiciste, y bueno, tengo diferentes alternativas, pues puedo aumentar esos chances. Em, ¿Qué crees que fue lo que te permitió a ti lograr esta beca y también lograr la admisión en Suecia, en la beca de Europa? Sí, Principalmente, yo creo que fue, y es muy importante, tu perfil y cómo contés tu vida va en tu carta de motivación. Entonces, que tengas muy claro el por qué querés estudiar lo que querés estudiar y dejarlo bien plasmado en tu ensayo o en la pregunta o en lo que te estén pidiendo. Entonces, tener un claro por qué y para qué lo quiero y dejarlo en esa carta es importante. Y lo segundo es también resaltar tus logros. O sea, tus logros no tienen que ser extravagantes, pero tienes que saber cómo presentarlos, ¿no? Porque al final estás vendiendo tu perfil a alguien que te va a dar dinero para estudiar. Entonces, pues tú tienes que presentar bien eso y no enfocarte tampoco únicamente en el tema académico. Creo que tener actividades extra también te brinda una ventaja al momento de aplicar a ciertas becas y creo que ser como dinámico y activo en tu búsqueda. súper, Y buscar súper, la sí, tiene beca un que punto. también vaya a tu perfil, porque pues hay becas para todos niveles. Hay becas que son de excelencia académica y son para gente que tenga un promedio súper arriba de tal y pues si tú no lo tienes y tú aplicas probablemente no te la van a dar. Entonces saber tu perfil, qué requisitos te pide la beca y qué requisitos tú sabes que tú cumplís, entonces tus chances de ganarlos son más grandes. Total, 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 estoy de acuerdo. Em, sí, sí, o sea, hay que, es que pienso que todo va con el tiempo, ¿no? Hay que aprovechar el tiempo y ir nutriendo ese perfil. Yo siento que lo hiciste muy bien en las diferentes actividades que te fuiste metiendo. Ahora, no necesariamente, no es que para todas las becas tengamos que prepararnos por 2, 3 años, Sí. ¿no? Seguramente hay becas, pues hay becas y oportunidades más fáciles que otras, pero sin lugar a dudas, si uno desde temprano empieza a participar activamente en sus comunidades, a ganar premios, a ser parte de competencias, eso le va a ayudar a uno un montón. Hay otras personas que se enfocan en la parte académica y también hay becas para ellos, ¿no? Hay Sí, becas para sí, sí, excelencia sí. y eso está bien. Me ha tocado, he visto casos de personas que si no tienen nada más, ¿no? No hicieron voluntariados, no han trabajado, pero tienen muy buenas calificaciones. Hace poco hicimos un live con Jorge. Él salió de su universidad, literal,
y ganó Fundación Carolina, ¿sí? Entonces, las hay, o sea, hay para Sí, todos los perfiles. Entonces, súper. Em, ¿Qué más? Aquí, bueno, antes de hablar de Taiwán, seguramente algunos de los que se han conectado, algunos conocerán Taiwán, otros no, no tanto. Ya vamos a llegar allá, que nos cuentes un poco de tu experiencia. Pero ahorita precisamente que estamos hablando de la importancia de la documentación, quiero aprovechar para hacer una pequeña cuña, ya que, bueno, tú y yo nos conocimos en un evento y también adquiriste la guía de aplicaciones ganadoras. Me gustaría que nos compartieras inicialmente, sí, de qué trata la guía, cómo te ayudó en este proceso. sí. Ok, bueno, la guía tiene información detallada, digamos, de también qué pasos o cosas que tienes que seguir para aplicar una beca. Cada beca es distinto, eso ya lo sabemos. Pero principalmente en muchas becas, sino es que en todas, te piden siempre una carta de motivación o algunos papeles importantes. Entonces, ¿por qué yo adquirí la guía? Era porque yo quería ver también como un benchmark de qué es lo que las otras personas ponían en sus aplicaciones. Porque, pues, es una recopilación de ciertas cartas de motivación, por ejemplo, de muchas personas que aplicaron a becas en distintos lados, cartas en español, cartas en inglés. Entonces, tú vas viendo más o menos cuál es la estructura que esa gente puso en sus ensayos. Entonces, no es que tú vayas a copiar exactamente que está ahí porque cada perfil es distinto. Tú también tienes tu estilo de escribir, ¿no? Entonces es diferente, pero tú vas dándote cuenta e identificando como, ah, bueno, o sea, aquí está mi background, aquí está el porqué, aquí está qué quiero hacer, aquí está tal cosa. Entonces esa información es importante y creo que siempre ver lo que otras personas hacen también es importante para uno inspirarse cómo hacer mi propia aplicación. Entonces eso es lo que yo quería ver y para eso fue lo que me sirvió. Y la otra fue cuando estuvimos en el evento de revisar ensayos, que fue para la Fundación Carolina, me acuerdo, eh, también que alguien más revise lo que tú estés escribiendo, porque para mí mi historia está muy clara, porque pues yo la he vivido y eso es lo que he hecho, pero alguien que no me conoce, esa va a ser la única oportunidad que tenga para ver mi perfil. Entonces, digamos, ciertos errores que tal vez tú ya releíste tu ensayo muchas veces y según tú ya lo puliste, pero alguien más lo lee y dice, pues aquí no me queda claro. O sea, sí tuviste este perfil, pero no va muy enfocado a lo que tú querías. Entonces, volver a que alguien más lo revise desde otra perspectiva y más tú que tienes la experiencia de haber revisado muchas aplicaciones, muchos perfiles, conocer muchas aplicaciones de becas, pues te da un input muy importante. Entonces, digamos, yo me acuerdo que se revisamos solo Fundación Carolina, pero algunos de los tips que revisamos dije, bueno, ahora tengo que ir a revisar mi ensayo del otro lado porque tal vez todavía puedo mejorar esta parte del ensayo. Entonces, es volver a revisarlos y eso fue lo que a mí principalmente me sirvió y que creo que es una de las partes claves para una aplicación. Súper, 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 qué chévere, me alegra eso. Sí, yo estoy completamente de acuerdo y normalmente uno a veces, y le dicen a uno, no, hay un dicho, no sé si en Guatemala lo sabes, pero es, no se invente la rueda, ¿no? Si ya Ujú. existe, ¿no? No se la invente. Entonces, en lugar a veces de improvisar, pues vea qué es lo que los otros aplicantes que ya son exitosos hicieron, ¿sí? ¿Qué Ujú. Sí, escribieron? ¿De qué forma lo hicieron? Teniendo muy en cuenta que son otras aplicaciones, que son otras personas. Entonces, eso es clave para adaptar esas buenas prácticas. Y lo otro es ese feedback de una persona pues, que ya ha hecho aplicaciones e incluso de una persona que no lo conozca uno, puede que no sea un experto, pero una persona que quizás no tenga, que no me conozca mucho, me puede dar feedback. A mí sí es importante que ustedes tengan sus aplicaciones revisadas por otras personas. En enero, ahorita que se abre la beca de Taiwán, pero ya que se abren varias becas, vamos a tener un evento de revisión y corrección de documentos. Estos para que sepan, todavía no va a darles más detalles, pero vamos a tener un evento bien interesante. ¿Listos? No, te agradezco por eso. Para los que no conocían la guía, ya saben, está ahí en mi video, me pueden contactar. Y ahora sí, quiero que nos cuentes, porque esto me parece importantísimo. Muchas veces cuando vemos una beca completa, eso nos llama la atención. Oiga, no, voy a aplicar, ¿no? Entonces aplico a Rumania, aplico a Taiwán, aplico a China, aplico a Rusia, ¿tá? Y luego pasa una guerra entre Rusia y Ucrania y, uy, hijo de madre,
no, esto no era lo que yo quería, ¿no? Entonces, eh, cuéntanos un poco de la vida en Taiwán, para personas que quizás ya lo conocen o gente que no tiene ni idea, pero como que ya les ha interesado esto que nos estás contando. Cuéntanos lo bueno, lo bonito, lo feo de Taiwán. Sí, bueno, pues Taiwán es una isla en el este asiático. No hay que confundir entre China y Taiwán. Son dos lugares completamente diferentes. Si bien hay un conflicto político que lleva años ahí pasando, porque China reclama que Taiwán es de China, pero es un país que tiene su propia democracia, que tiene su propio gobierno. Entonces, al final, la forma, digamos, del país es, es independiente, ¿no? Por eso es de que las becas, digamos, son cooperación con el gobierno de Taiwán. Eh, la verdad es que es un país muy interesante. Si también les gusta a ustedes mucho la naturaleza, creo que es un lugar también para ir a hacer hiking, para ir a ver lugares naturales. La seguridad es impresionante. Yo nunca había estado en un país tan seguro como Taiwán, honestamente. Y el hecho de sentirme, puedo salir a caminar a la calle a las 4 de la mañana sola y no me pasa nada. Puedo dejar mi billetera en el metro y si voy al otro día a preguntar, aquí está su billetera, a nadie le tocó nada. El sistema de transporte es también bastante bueno. El clima aquí es muy caluroso, al menos en la ciudad en la que yo estoy en el sur, en Kaohsiung. Es súper caluroso y pues es una democracia, no hay como ninguna restricción de, pues, de uso de redes sociales, por ejemplo, o de información en la que pueda acceder por medio de Internet. O sea, no es También como China en ese aspecto, porque China no, sí, nada de no, Facebook, nada de WhatsApp, no, ¿no? aquí puedo usar Facebook, WhatsApp, YouTube, lo que quiera. Eh, pues también el idioma aquí es el chino mandarín, todo el mundo habla chino mandarín, no hay muchas personas que hablen inglés, honestamente, aunque pues el país tiene la meta de poder volverse bilingüe al 2030. Entonces, pues Oh, eh, sí, la gente también es una cultura muy distinta a la que nosotros estamos acostumbrados en Latinoamérica, definitivamente. La comida igual, totalmente diferente. La influencia de muchos países que también vinieron a la isla a lo largo de su historia, pues también se siente principalmente de China, ¿verdad? También hubo ocupación japonesa, entonces pues hay ciertas cosas ahí se mezcla acá. En temas culturales eso van a ver principalmente una influencia china en comida, en religión, en pues la gente, ¿verdad? En cuanto al tema educativo, Taiwán tiene universidades muy buenas. Creo que en el ranking de Asia, pues también hay muchas que están en el top 100. Eh, ujú. hay variedad pues de opciones, ¿verdad? No únicamente en el tema de ingeniería, que es más en el que yo podía hablar. Podríamos ir a ingeniería, hay temas también de arte, hay temas de salud. No muchos países dan becas en salud, así que si les interesa algún tema así, pues Taiwán también tiene oportunidades disponibles. Súper. Eh, Sí, entonces, pues es un país bastante también abierto en cuanto a, siendo de Asia, que son países algunos muy pues, conservadores, sí hay cierto tipo de conservadurismo todavía en Taiwán, pero es el primer país, por ejemplo, que ha aceptado, que tiene el matrimonio gay legal. Entonces, pues, ¿En serio? sí, No tengo ni sí. idea. Wow. Entonces, pues es un país que pues se va abriendo, ¿no? Es A esos temas también. es liberal entre los conservadores. Sí, es diferente a los conservadores. Entonces sí hay mucho. O sea, obviamente también siento que hablando de temas latinoamericanos, el choque cultural también es muy grande. Entonces, si en caso se quieran venir a Taiwán, pues también estar consciente de eso. Yo me acuerdo haber leído alguna gráfica que decía, pues, ¿cómo es que funciona el choque cultural, verdad? Uno llega y es la honeymoon, de ahí uno se da cuenta y pues puede Claro. que el nivel de satisfacción baje y de ahí está la adaptación, ¿no? Y tener eso claro también es importante. ¿Por qué? Porque es una cultura muy distinta. Entonces, pues, aparte del reto académico, el idioma que pues, uno no lo habla, ¿verdad? Eso también, la adaptación puede ser también un proceso, pues que lleva tiempo, pero también estar consciente que es un proceso normal y natural. Total, total. Hablemos un poquito de eso porque, sí, o sea, normalmente hablamos de lo bonito, ¿sí?
de, oiga, la beca completa, me pagan todo, qué chévere, pues, estoy estudiando en una universidad muy pro, bueno, etcétera. Pero también me gusta esa parte aterrizada de los retos que hay, o sea, el reto hay, no es fácil vivir en otro país, no es fácil cambiar de ambiente, de cultura, de Total, gente. sí, Entonces, en tu caso, y es que hace poco hablé con otra persona que también está en otro país que está teniendo dificultades, entonces siento que esto se tiene que hablar y entre todos como compartirnos las buenas prácticas, lo que nos funciona. Entonces me sí. gustaría preguntarte qué retos tuviste, ¿sí? Y cuánto tiempo te duró esa parte de como de adaptación. Sí, yo siempre he sido también, en este caso, muy abierta a hablar del tema, porque no me arrepiento de haberme venido a Taiwán definitivamente. Es una experiencia de vida bastante importante. En temas también profesionales y académicos, pues es lo que quería y estoy contenta con eso. También Taiwán es muy bonito, el país y todo, pero los retos también han sido bastante grandes. Entonces, siento que también las nuevas generaciones, pues nosotros ya hablar un poco más del tema de salud mental es importante y estar bien consciente de eso, ¿no? O sea, como también en el caso que yo necesite ayuda porque me puedo sentir homesick, eso es natural, eso es normal y buscar ayuda también es importante. Entonces, Exacto. pues obviamente el sentir que todavía no me adapto, que no soy parte de acá porque siempre me van a ver distinto, es también parte de empezar a trabajar en uno mismo. Por ejemplo, yo sí he tenido también retos eso, que a veces te puedes sentir muy solo, pues, y no es necesariamente que nadie de la partida, pero pues hablar de temas de depresión o de ansiedad o de estrés. Y en el caso que yo vea algún tipo de pues signos de que algo está mal, pues también platicarlo. Creo que también es importante. El reto es grande, o sea, no es fácil y en cualquier país lo va a ser también. Incluso si tú te mueves de ciudad dentro de tu país, es distinto la comida, las costumbres, etcétera. No digamos moviéndote a un lugar muy distinto a lo que tú has estado acostumbrado los años que has pasado anterior en tu vida. Entonces, principalmente, creo que ser consciente de que cuando necesitas ayuda, pedir. A mí, digamos, el segundo semestre creo que fue el más duro. El primero tú estás conociendo, salís, paseas, hay mucha gente, pero digamos el también darte cuenta que aquí mi universidad también es muy, muy internacional. Entonces, hay gente con costumbres distintas. Todos tienen costumbres diferentes, tenemos backgrounds diferentes. Entonces, eso es muy bonito, pero también es a veces pues la interacción entre la gente. Te tienes que saber adaptarte y tener una mente abierta para hacerlo. O sea, siento que ir a vivir al extranjero tampoco es para cualquiera. Creo que tienes que estar abierto a esas nuevas experiencias y a ser vulnerable. O sea, honestamente lo vas a hacer mucho y, y pues saber que hay que saberlo balancear. Vas a venir a estudiar, obviamente te están pagando por eso. No puedes descuidar tus estudios porque también te pueden quitar la beca, pero no puedes dejar toda tu vida ir solo en el tema académico porque estás en un país distinto en el que también vale la pena que te des el chance de conocer. Entonces, pues como saber balancear todo eso y disfrutar la experiencia. Creo que dejarte vivir cada etapa es importante. O sea, dejarla pasar, si en esto te vas a sentir solo ahorita, dejarlo pasar y puede que sea una etapa que te digo, pues yo siempre me acuerdo de esa curva, bueno, vas a Sí, quedar, pero en el momento te vas a ajustar. Entonces, pues eso, qué darle mucho chévere tiempo. esa parte gráfica. Sí, es como todo, ¿no? Los ciclos, ¿no? De aprendizaje y adaptación. Y es muy bonito lo que dices de que no te arrepientes, o sea, la experiencia es una nota, la experiencia es una nota y aporta a nuestro crecimiento personal y profesional, por más difícil que sea, ¿sí? Em, yo creo que la diferencia entre los que lo logran y los que no lo logran es, es que continúan, ¿sí? A pesar de las dificultades y aprenden y se hacen más fuertes. Y esto no estoy hablando solo de becas, estoy hablando de, o sea, tanto de ganar becas como de luego estar allá en los países donde les toque estar, ¿sí? Como de trabajo, como de ejercicio. Es eso, ¿no? La gente que es exitosa es porque sabe manejar esos retos que van teniendo en el día a día, porque los retos están. Y enfocarnos en que hace parte del proceso, eso es clave, ¿no?
que quizás al principio estoy en esa honeymoon, como dices, ¿no? Luego me di cuenta como que, uy, no, me extraño esto, pero luego eso, sí, yo decido levantarme de ahí, ¿no? Yo soy el que decido. Entonces, bacanísimo. Yo pienso que siempre donde vayamos, nosotros nos vamos con nuestros pensamientos, con nuestras creencias, ¿sí? Entonces, si yo estoy en Colombia, en Guatemala, en Honduras, en Perú, y siento que no hay nada para hacer, que mi país está mal, yo donde vaya lo voy a ver mal, ¿sí? Pienso eso. Em, entonces no esperemos que los países nos vayan a cambiar, ¿sí? No sé, nos vayan a cambiar del todo, mucho viene de nosotros. Creo que eso es importante. Eh, Qué bonito, Samantha. Y no sé si nos quieras compartir unos últimos consejos para las personas que quieran lograr lo mismo que tú. ¿Cuáles son esas últimas palabras que te gustaría compartir? sí, bueno, sí, creo que solo para agregar al tema de estar en otro lado, también es pensar que no estás otra vez en tu país. O sea, yo no estoy en Guatemala. Las costumbres son diferentes, te vas a tener que adaptar. Tu forma de ver la vida y tu esencia, pues obviamente es tuya, pero vas a ver las cosas distintos porque tu experiencia ya es distinta. O sea, tú estás en un lugar distinto y creo que también te ayuda mucho, más que en el tema académico, siento que para mí ha sido un crecimiento personal muy grande, que el reto personal ha sido bastante grande. Y lo otro es que para aplicar, ser bastante estratégico. O sea, qué es lo que cumple mi perfil? ¿A dónde quiero aplicar? Hay muchas becas y uno dice, yo quiero aplicar una beca, me quiero ir afuera, me quiero ir a, no sé, cualquier país al que tú querrás o al que tú sueñas, pero si no te pones a trabajar y hacerlo más específico, nunca te vas a ir. Entonces, es un tema de mucho tiempo. Entonces, tienes que estar comprometido desde el inicio porque te puedes frustrar y dejarlo en el camino. Entonces, ten, tener por seguro desde el inicio que te va a llevar tiempo. La preparación, digamos, exámenes o lo que sea, la búsqueda la búsqueda de universidades, siempre es tiempo. Entonces, tienes que tener la consistencia para hacerlo si al final, si tienes las ganas de ir. Entonces, porque puede ser un poco abrumante al inicio. Y solo que apliques, o sea, intentarlo. No perdes nada con intentar. Excelente, excelente. Qué súper, Samantha, ¿no? Me alegra mucho haberte tenido acá con nosotros. Solucionamos las preguntas que me habían dejado. Estoy viendo aquí, sí, ya las tocamos todas. TOEFL, límite de edad, ya lo tocamos. ¿Venezuela califica para obtener esta beca? Preguntan, yo creo que sí, ¿no? ¿O no? Honestamente no sé, pero se puede meter a la página de ICDF y ahí dice cuáles son los países Sí, que pueden aplicar a la. sí. Y el país, sí. Tocaría verificar eso. ¿Arte aplica? Preguntaron acá también. Sí, hay algunas becas de arte, me acuerdo de haber visto en la lista para maestría. Súper, súper. Vean, es que es una beca muy amplia, muy generosa. Los requisitos no son del otro mundo. Entonces, chicos, prepárense. Esta es una muy buena alternativa. Voy a dejar grabado este live en caso que quieran contactarse con Samantha. Samantha, de verdad, mil gracias una vez más. Sé Gracias que a te va a ti ir muy por bien. la invitación. Estemos en contacto, estemos en contacto. Yo estaré muy atento a tus aventuras por allá. Qué rico Taiwán. Muchísimas gracias, David, y espero que pues que a alguien le pueda servir esta información.